Empezar a charlar con el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, que nos visita nuevamente. ¿Cómo le va, Pereira? Buen día. Un placer. ¿Todo bien? Realmente bien. Bueno, Fue un triunfo clásico. no, sí, arrancó Goes, arrancó con todo, ¿eh? Con todo. 2020 como auspicioso. Veremos si ese 2020 auspicioso se traslada al resto de las áreas, porque también 2020 para usted arrancó con una reunión con el gobierno entrante. Sí. ¿Qué conclusiones, con qué conclusiones se quedó con el correr de los días? ¿Se va a abrir finalmente esa línea de diálogo directo entre gobierno y la central? Hay mucho trabajo por hacer, digamos. Detrás de cada cosa de estas hay mucho trabajo previo y mucho trabajo posterior, ¿no? Parto de la base de que una herramienta que tiene el movimiento sindical es el diálogo y la negociación, de la cual nunca se debe amputar. Esa posibilidad nunca se debe amputar. En la reunión con la calle Pou quedaron establecidos de alguna manera lo que antes llamábamos teléfono rojo, en cierta forma tener una comunicación directa, en este caso con el propio Lacalle en algunos asuntos, con Álvaro Delgado en los asuntos de presidencia y con el ministro Mieres y Aristi en los temas de trabajo. Y esto en sí mismo, en términos de formulación del diálogo, no deja de ser un valor importante. ¿Por qué? Porque nosotros esperamos y aspiramos a que haya decisiones de gobierno que sean duras para la sociedad uruguaya. Por ejemplo, si se cumpliera el recorte de los 900 millones de dólares y esto afectara a los trabajadores uruguayos, ahí vamos a tener una circunstancia negativa. ¿Eso estuvo sobre la mesa? No, no estuvo porque, como te decía, fue una reunión de forma y de negociación colectiva. Claro. Pero una segunda cuestión es la reducción de los funcionarios públicos, que ahí sí estuvo sobre la mesa, y en lo que quedamos fue que hubiera una reunión entre la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, el director de OPP, Isaac Alfi, y los sindicatos del Estado, a los efectos de ver cuáles son los recortes que se van a hacer en términos de contratación de personal, pero está claro que cada vez que se contrata menos personal para el Estado, lo que se hace es dinamitar la posibilidad de los pobres de acceder a servicios que son de calidad. Uno ve en el mundo las empresas públicas que han sido vendidas, como se intentó hacer en el Uruguay en el 92, y los servicios que brindan 20 años después, y son todos deficitarios. O no atienden a los sectores vulnerados, o no llegan a las zonas que tienen mayores costos para la llegada, o sencillamente el costo de energía subió en términos importantes. Ayer estuve con el que era presidente de la central de Dinamarca, esos países que son marcados como modelo. Allí en el gobierno anterior, un gobierno de derecha, vendieron la energía eléctrica y el hombre nos decía, como conclusión, la energía hoy vale 16% más de lo que valía. O sea, aquella promesa de que se iba a vender una empresa pública para que el servicio fuera más barato, más efectivo, más eficiente, terminó siendo un servicio 16% más caro. Entonces, de alguna manera, cada mirada de estas la tenemos que hacer sobre lo que esperamos. Y nosotros esperamos cosas negativas en algunos campos de actividad del gobierno electo. No porque nos imaginemos, sino porque hemos leído en el detalle los programas de gobierno, tanto de Lacalle, como de Talvi, como de Cabildo Abierto, menos duro el de Partido Independiente, pero de última los que tienen mayor peso en la decisión son estos tres que nombré. Y en algunos hay medidas que realmente pueden resultar duras. Para ello el diálogo es una herramienta fundamental. Pero hay otra herramienta de la cual nunca debemos renunciar y siempre la tenemos que tener aceitada, que es la herramienta de la lucha. El movimiento sindical llegó hasta acá porque luchó, peleó, batalló, negoció y firmó convenios. Es decir, pero ninguna de estas herramientas se las mutiló nunca jamás. Y en esta lógica es que estamos razonando, ¿no? El otro día el secretario general de COFE nos decía que ellos calculan que esos 900 millones de dólares que pretende ahorrar Luis Lacalle Pou, el nuevo gobierno, es imposible no tocar salud, educación o seguridad. Sí. Ese cálculo, ¿coinciden con este cálculo? Sí, absolutamente. De que si uno quiere ahorrar 900 millones de dólares, sí o sí va a tener que afectar los recursos humanos de estos tres sectores. Yo parto de la base que sí. También hay que ver ahora cuál es la propuesta, ¿no? Porque uno está jugando sobre un documento que no conoce ni un solo artículo. Entonces, sobre titulares de prensa yo suelo no opinar, porque en general el titular está más o menos, el titular no es exacto, la fuente le dio la mitad de la información al periodista y después además culpa al periodista. Es todo muy complejo, así que vamos a esperar el documento. Pero es cierto que los trabajadores de la educación hoy, en 2019, en relación a lo que era en el 2004, son una cantidad de trabajadores más. ¿Por qué? Simplemente porque se achicaron la cantidad de alumnos por clase.
No es por magia, es porque se entendió que para tener educación de calidad en cada clase tenía que haber, y sobre todo en los contextos desfavorables, una cantidad de niños que pudieran ser efectivamente acceder a la mejor educación posible dentro de ese marco. Si usted cambia la cantidad de niños por grupo, ya cambia la ecuación de cantidad de profesores o maestros que necesita. Yo espero que no se retroceda en esta área, que fue en una de las que se avanzó. Entonces, si 900 millones de dólares se pueden ahorrar sin los trabajadores de educación, solamente me parece que se podría hacer si no se contrata a nadie, absolutamente nadie, de las demás ramas de actividad. Y esto es una jugada muy riesgosa, porque usted se le jubilan ingenieros químicos de la ANCAP, o se le jubilan la gente que trabaja en conexión en la UTE o en transmisión, o se jubilan los que conectan a la banda ancha o a la telefonía. ¿Y qué hace? ¿Deja sin brindar el servicio o lo brinda con empresas tercerizadas? Entonces ahí está la discusión. Si se va a tener trabajo de calidad o vamos a ir nuevamente a un modelo de desregulación del trabajo, que lo que no hace la empresa pública lo termina haciendo una empresa privada, más o menos al mismo costo, pero sin ser trabajadores del Estado. Con lo cual es un gran verso, porque podés dar una información de que hay menos trabajadores públicos, pero en realidad los trabajadores privados que están conectando son trabajadores que solo trabajan para el empleo público. Y eso es un gran engaño como fue en la década de los 90, ¿no? Pereira, en ese encuentro con el gobierno electo, ¿se habló de alguna instancia para conocer de primera mano el articulado de la ley de urgente consideración? Sí. Sí, y la calle quedó que ni bien se lo presentara a los partidos que integran el gobierno, posteriormente a eso se lo iba a entregar al PCNT. O sea, que se espera se espera por estos días. Se espera que por estos días. Yo no digo, Hoy se presenta el borrador. No digo que todo se haga en el mismo momento, porque yo sé que la política lleva sus tiempos, pero es de suponer que en esta semana o la próxima semana el PCNT tenga el documento, lo pueda analizar políticamente con su secretariado ejecutivo y su mesa representativa, lo pueda someter al estudio a un excelente cuerpo técnico que tiene el PCNT desde hace mucho tiempo en el Instituto Cuesta Duarte, y de sus opiniones primarias, ¿no? Y a partir de esas opiniones primarias también, si se encuentran cosas que pueden dañar al movimiento sindical o a los sectores más vulnerados de la sociedad, que pueda actuar rápidamente. Ahí se le va a transmitir directamente al ministro Mieres. Sí, ya hay una reunión pautada con el ministro Mieres para el 5 de febrero a las 15 horas. También para los temas de negociación colectiva y ordenar un poco cuáles van a ser los procedimientos, porque no hay que olvidar que el gobierno empieza en marzo y la negociación colectiva del sector privado empieza en abril. Y en junio se estaría discutiendo la ley de presupuesto nacional. Es decir, no es que este primer año es un año sin problemas. El primer año es el año con más problemas en un gobierno. Hay una rara cosmovisión del asunto que dice el primer año del gobierno es un año de luna de miel. Yo no sé dónde lo sacaron esa frase, pero es una frase errática. Porque es un año donde se toca la ley más importante del periodo, que es la ley de presupuesto nacional. En este caso va a ser un año donde va a haber una ley de urgente consideración y además tiene una ronda completa de consejo de salarios del sector privado. Con lo cual yo te diría que de los 5 años probablemente sea el año más complejo. Ahora, ¿qué hay que tener ante una complejidad de este tipo? Las herramientas tácticas adecuadas que permitan al movimiento sindical mantener derechos. Nosotros tenemos que poner una línea, que es que algunos derechos no estamos dispuestos a negociarlos desde ningún punto de vista. Y de hecho, antes de la campaña, ustedes se acordarán que fue bastante discutida una campaña de defender tus derechos, colocábamos esos derechos que no queríamos que fueran vulnerados. La negociación colectiva, el poder de compra de los salarios, las empresas públicas como palanca del desarrollo, el trabajador rural y las 8 horas, el sector doméstico que se triplicó su afiliación a la seguridad social. Yo en cierta medida lo decía y lo mantengo hoy. Yo creo que cualquier gobierno de Latinoamérica en un periodo de transición quisiera encontrar el país que la calle Pou encuentra en Uruguay. Le pregunto, usted dice que... Digamos, no lo puede decir lo mismo, no puede decir esto Macri en Argentina, ni lo puede decir en Chile quien asumió, ni lo pueden decir en Colombia. ¿Me explico? Hablabas de la herramienta, ¿no? De la herramienta sindical, ¿verdad? ¿No? Como forma de, y lo decías, ¿no? El PIT-CNT debería convertirse en una herramienta sindical a la altura de los desafíos. Te pregunto, esta herramienta sindical que se propone o que se tiene en cuenta, ¿es diferente a la herramienta sindical con el Frente Amplio de Gobierno? Yo parto de la base que hay dos concepciones completamente distintas. Y esto no es perder... Sí. Correcto. Esto no es perder la independencia. Nosotros llegamos en el 2005 con 110.000 afiliados y termina el periodo del progresismo con 420.000.
Esto es un dato numérico, pero también habla de cuánta apertura hubo para que hubiera construcción de sindicatos en lugares donde nunca jamás había existido. Los shopping, los supermercados, el sector doméstico. ¿Y qué cambio le harían a esa rural. herramienta ahora con la calle Pau de presidente? Bueno, naturalmente que todos tenemos, ojalá que no, todos tenemos la convicción de que vamos a encontrar posiciones más duras del sector empresarial. De hecho, las cámaras empresariales han elaborado un documento previo a la elección que era un documento muy duro, que de alguna manera promovía políticas que en todo el mundo han fracasado para los sectores populares, no para los que tienen más dinero, para los sectores que viven de su trabajo. Entonces, como dice Stiglitz en una buena nota que le hicieron en El País de Madrid, todas las propuestas que fueron de contención del gasto público y contención del salario fueron un total fracaso. A eso nosotros le llamamos neoliberalismo. También tenemos la convicción de que el presidente Lacalle es un presidente mucho más capaz de lo que pensaba una parte de la izquierda uruguaya y con mucha mayor capacidad de escucha. Y esperemos que esa capacidad de escucha le permita revertir algunas de las decisiones que se pudieran tomar o que algunos sectores lo impulsan a tomar. Por ejemplo, que se dispare el dólar, por ejemplo, que para que el sector exportador tenga una mejor competitividad, altere otros modelos de producción que tienen que ver con el trabajo en el mercado nacional. Entonces hay que tener cuidado a la hora de tomar medidas, porque favoreciendo a uno podés perjudicar a un sector importante generador de empleo, ¿no? Oiga, ¿alguna vez su nombre sonó entre los eventuales o posibles candidatos a la Intendencia de Montevideo? ¿Qué valoración hace del escenario político del Frente Amplio para la comuna capitalina con el reingreso de Daniel Martínez? Yo soy frente amplista, pero no soy de la estructura frente amplista. Nunca me he escondido, de la misma manera que soy hincha de GODE, no soy parte de la dirección de GODE, o sea, yo no participo de estas decisiones. De todas maneras, creo que el elenco que plantea el Frente Amplio para la elección es un elenco de una enorme potencia, ¿no? Digo, esto lo hago a término de comentarista por un minuto, ¿no? Y parto de la base de que una intendencia que ha tenido logros muy importantes a lo largo de 30 años puede sencillamente tiene un elenco sencillamente fuertísimo. ¿Con cualquiera de los tres candidatos? Yo parto de la base que sí. Venimos de una gestión que tiene, por lo menos para los montevideanos, una aprobación muy importante. Uno ve, cualquiera de nosotros que anda en las zonas periféricas del país, ve que la Rambla está muy mejorada, que las zonas del este están muy mejoradas, pero también ve que hay plazas modernas en el oeste, que hay intervenciones de la Intendencia, que se está haciendo Beloni, es decir, las obras de la Intendencia están a la vista. ¿Pero no le preocupa que haya una fractura en la interna como le preocupa a Javier Miranda, por ejemplo, presidente de la Fuerza? No creo, yo no creo, pero insisto, sabe más Miranda que yo del tema, ¿no? O sea, en esto es como yo sé más del PCNT que Miranda, Miranda sabe más del Frente Amplio que yo y es natural que así sea, porque por más que se crea o en el imaginario esté que nosotros somos tipos que estamos todo el día en la sede del Frente Amplio, vamos más a veces a la sede del Partido Nacional que a la sede del Frente Amplio, ¿no? Entonces, lo que te quiero decir con esto es que a veces esos prejuicios que se van generando son prejuicios innecesarios no se ajustan a la realidad. O incorrectos. Yo qué sé, a mí en su momento me lo planteó Mujica como posibilidad, yo le dije, si no hay un consenso muy amplio y una propuesta formal, yo no lo voy a analizar, lo escribí por las dudas, porque si no lo escribí, sos candidato. Igual, escribiéndolo fui candidato durante 35 días, ¿no? Aún escribiendo que no lo era. De todas maneras, insisto con esto, lo importante para el Uruguay es que los procesos sean democráticos. Finalmente, entre los tres candidatos que presenta el Frente Amplio y los candidatos que pueda llegar a presentar la oposición, el que va a laudar es el soberano. ¿Le sirve Y esta es una de las cosas fantásticas que tiene el Uruguay. Nadie duda que esto va a pasar. Nadie duda que el 1 de marzo se va a presentar Tabaré Vázquez a entregar la banda presidencial. Absolutamente. ¿Me explico? Entonces, estas son cosas que a veces no le damos valor y nos ponemos a cuestionar todo y nos parece que todo está mal y estamos ante un periodo de transición ejemplo para el mundo. Vemos ahora, por ejemplo, en tienda Frente Amplista, vemos que hay tres candidatos y más allá de los dimes y diretes, ¿no? Y las idas y venidas, hoy están presentados los tres candidatos formalmente. Vemos por el otro lado la coalición multicolor, donde no hay un candidato, no hay un nombre para el partido bajo el cual se van a presentar, etc. ¿Le sirve a cualquier candidato del Frente Amplio que prácticamente no haya competencia en Montevideo? Yo no lo sé. En verdad que creo que Montevideo es una comuna que luego que la gobernó Tabaré Vázquez quedó con un predominio de la izquierda muy potente, que de alguna manera fue convalidada en la elección de octubre y de noviembre, ¿no? La diferencia entre todos los partidos, solo el Frente Amplio, fue enorme en relación al Frente Amplio. Lo mismo sucedió en Canelones.
Entonces, digamos, estos factores también de alguna manera le quitan interés a aquellas personas que con peso pudieran estar presentándose. Lo ¿no? digo porque no hay confrontación de ideas, porque Bueno, como eso es un problema. se están hablando solo de las personas. ¿Y cómo elijo? ¿En base a qué? ¿A la cara de alguien o a la propuesta de ese alguien? Bueno, ahora van a salir propuestas porque va a haber un programa del Frente Amplio, pero después cada cual le va a poner énfasis propio, ¿no? Porque, digamos, ayer anunció algunos Martínez, anteayer leí algunos que anunció Carolina, vi en las semanas previas algunos que planteó Villar. Voy tratando de seguirlos, ¿no? Pero lo que te quiero decir, propuestas hay, pero sobre todo hay un hacer. Y eso es mucho más que 1000 propuestas, ¿no? Pereira, bueno, brevemente, y ya para ir cerrando, ayer estuvo la diputada electa por el Partido Colorado, María Eugenia Rosselló, con su propuesta sobre la jornada laboral de 6 horas. ¿Qué valoración hace? Yo muy de esa positiva, propuesta? muy positiva por varias cosas, ¿no? Aunque no creo que el resultado final sea una ley. Muy positiva porque coloca el tema en el debate desde los ámbitos políticos. Ella fue dirigente sindical, miembro del Partido Colorado, dirigente sindical del Fondo de Solidaridad. O sea que ahí se acabó un mito de que no hay dirigentes sindicales ni colorados ni blancos, cosa que se sostiene con total impunidad en el Uruguay sin que nadie le diga que es una total mentira, ¿no? Pero está, hay mentiras que hay que admitirlas como válidas. Es verdad que la mayoría es frente amplista, como es verdad que la mayoría de los ruralistas que están en la dirección son blancos. Pero no quiere decir que no haya de los demás sectores, de hecho este es un caso. Colocar este debate en la agenda pública nos hace un favor a todos y tiene que hacernos reflexionar de qué significa la rebaja de la jornada laboral. En el mundo ya se ha demostrado, hay muchos estudios que las primeras 6 horas de trabajo son mucho más eficientes que las últimas 2, ¿no? Esto está demostrado, de hecho la diputada dio varios ejemplos, yo podría dar algunos más, no voy a parar ahí. El segundo es que hay una revolución tecnológica en curso de una potencia increíble. Esa revolución, más tarde o más temprano, va a ser reducir la jornada laboral. Y lo tercero es que hay que repartir equitativamente el trabajo. Y acá hay una clave. Si nosotros construimos jornadas de menor carga horaria, porque yo no estoy muy de acuerdo de pasar de 8 a 6, es gradual. dependiendo del sector de actividad. Hay muchos sectores que están en condiciones de pasar de 8 a 6 en el mundo, pero hay otros sectores que están en condiciones de pasar de 8 a 7 o de 8 a 7 y cuarto. Y esa gradualidad hay que poderla tener también en la agenda de la rebaja de la jornada laboral. De hecho, el Zunca, uno de los logros más importantes que tuvo fue bajar la jornada laboral de 9 horas 45 a 8 horas. Y esto que ahora parece una jornada extensa, era 1 hora 45 más larga, ¿no? El sector metalúrgico la pasó a 44 horas. Algunos sectores de la bebida pasaron a 30. Otros sectores pasaron a 34. Entonces, hay que poder, rama por rama de actividad, acordar. Pero si tiene una virtud esta propuesta, es que vuelve a colocar en la agenda una cuestión que es inevitable discutir. Dice Enrique Iglesias en uno de sus libros, Reflexiones, que habla precisamente sobre la revolución tecnológica, los impactos que está teniendo en el mundo, dice, bueno, y con el rato de ocio, ¿qué hacemos, no? Entonces él apunta a la cultura como yo haría, y dice, bueno, ahí hay que fomentar el teatro, el cine, las artes plásticas, la danza, el ballet. ¿Todos vamos a ser actores? No, algunos seremos espectadores, pero también los espectadores necesitan aprender a ver. Nadie puede ir a ver una obra de un clásico si antes alguien no le explicó cómo verla, ni nadie puede presentarse un ballet si alguien no le explicó qué significa un ballet. Sin duda que los ópera. artistas vamos a tener más trabajo porque de repente Sí, el y entretenimiento. ahí Eso él sí dice, contamos no. de que la gente va a dedicar ese rato de ocio no a trabajar, pero no a producir más, sino a esparcir y a formarse. Y ahí es donde Pero está ahí es donde la termina, duda. la cultura da trabajo. Y ese Sin es un duda. trabajo que hay que poder tener. Fernando Pereira, secretario general del PIT-CNT, muchísimas gracias por A estar las con órdenes, nosotros. un placer.